¿Y si el problema nunca fue la creencia? Estamos aquí, buscando la verdad que late en el corazón de nuestras creencias. Cuando pensamos en una creencia solemos imaginar una frase: no soy suficiente, nunca voy a cambiar. Pero casi nadie se pregunta algo mucho más inquietante. ¿Por qué seguimos creyéndolo? ¿Por qué una creencia se mantiene sola? No, directamente no se mantiene sola. Necesita alimento, argumentos, necesita pruebas, necesita explicaciones. Necesita una mente trabajando día y noche, fabricándolas completamente para que esa realidad funcione. Vemos la conclusión, nunca vemos el sistema que la sostiene. Por eso muchas veces intentamos cambiar una creencia y a veces no nos funciona. Repetimos afirmaciones, escuchamos frases motivacionales, nos prometemos cambiar, pero la creencia sigue ahí instalada, porque detrás de ella existe una red completa de justificaciones trabajando en silencio. De cierta forma sí está blindada. Imagina por un momento entonces que alguien cree que no merece ser amado. Esa persona no se despierta cada mañana diciendo que no quiero ser amado. Por supuesto, yo no lo haría, nadie lo hace. No, su mente hace algo mucho más sofisticado. Empieza a reunir pruebas. Sí, recuerda rechazos, amplifica errores, interpreta silencios, convierte experiencias aisladas en evidencia y que la sostengan, por supuesto, y poco a poco construye una acusación perfecta contra sí mismo. Lo que vemos es la creencia, lo que no vemos es el abogado que defiende eso con toda fuerza todo el tiempo. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si nuestras creencias tienen abogados, ¿alguna vez hemos interrogado a los testigos? Porque eso es exactamente lo que hace una auditoría mental. No intenta destruir una creencia, intenta descubrir de qué está hecha, intenta revelar las razones ocultas que la mantienen viva directamente. Y cuando hacemos eso ocurre algo fascinante. Empezamos a descubrir que muchas de nuestras certezas están sostenidas por argumentos que jamás examinamos. Los dejamos ahí, pero no los auditamos. Por ejemplo, pensemos en algo aparentemente positivo, la salud. Todos decimos que la salud es importante, pero ¿por qué es importante? Parece una simple pregunta. Sin embargo, cuando nuestra mente intenta responderla, comienza a mostrar su estructura interna. Sí, la salud es importante porque quiero tener energía. La salud es importante porque quiero vivir más, porque quiero disfrutar de mi familia, porque quiero construir cosas nuevas o destruir cosas. Tú decides eso. ¿Te das cuenta? No era solo salud, había una red completa de significado detrás de ello. Y aquí viene lo interesante. Cuanto más razonamos y razones encontramos, más fuerte se vuelve el compromiso, porque la mente se aferra con más intensidad a aquello que tiene múltiples conexiones para dar explicación a ello. Hay estructura que lo sostiene. Esto se puede entrenar y no es automático. Es dirigible, pero casi nadie aprende a hacerlo. Ahora vemos esto de otra forma. Mira, las creencias limitantes. Imagina que alguien piensa de esta forma: nunca voy a lograr lo que quiero. En lugar de discutir con esa persona, hacemos algo diferente, completamente. Le preguntamos por qué y luego volvemos a preguntar por qué. Y otra vez y consecutivamente hasta que aparezcan las verdaderas razones, porque se compara constantemente, porque tiene miedo de decepcionarse a sí mismo. ¿Qué había de esa estructura que estamos buscando? Entonces estamos mirando los cimientos de la creencia y ahí es donde comienza el verdadero trabajo, porque no podemos cambiar lo que no vemos, no, directamente tenemos que observarlo. Y de este modo hay algo que todos nosotros hacemos sin darnos cuenta. Convertimos explicaciones temporales en identidades permanentes, por supuesto. Sí, se mantienen en el tiempo. Nos ocurre algo doloroso y comenzamos a construir una historia. Luego repetimos esa historia tantas veces que olvidamos que era una interpretación completamente de eso y terminamos llamándolo realidad. Pero la auditoría rompe ese hechizo, nos obliga a detenernos, nos obliga a observar, nos obliga a preguntar: ¿por qué creo esto? ¿Por qué sigo creyéndolo? ¿Qué evidencia uso para sostenerlo? ¿Qué consecuencias tiene mantener esa idea en mi comportamiento? ¿Qué pasaría si fuera falsa? Y aquí aparece una herramienta increíblemente simple: las palabras puente. ¿Por qué? Sí, aunque por consiguiente, siempre que, de modo que parecen palabras insignificantes, pero tienen el poder de exponer
la arquitectura de nuestra mente. Observa esto, mira. No puedo cambiar porque tu mente ya está buscando una respuesta. Nunca seré feliz porque otra respuesta aparece. No parezco tener éxito porque... Y ahí surge una explicación más. Lo fascinante es que la mayoría de esas respuestas ya están dentro de nosotros. Solo necesitaban una puerta para salir de ahí. Exactamente. Por eso las auditorías funcionan, porque transforman pensamientos invisibles en pensamientos observables. Y cuando algo puede observarse, también puede cuestionarse. Muy importante que sean cuestionables. Tenemos que cuestionarnos hasta nuestros pensamientos. Aquí es donde la mayoría de las personas experimenta una crisis, una pequeña crisis, sí. Porque descubren que muchas de las razones que sostienen sus creencias son absurdamente débiles. No lógicas ni sólidas, solo repetidas durante muchos años. Y lo repetido siempre parece verdadero, pero repetir algo no lo convierte en verdadero, lo convierte en algo familiar, en algo cotidiano, en normalidad. Y nuestra mente confunde familiaridad con certeza. Piensa en cuántas veces hemos escuchado frases como yo soy así, la gente nunca cambia, siempre me pasa lo mismo o siempre pasa lo mismo, nadie me entiende, todos son iguales. Son frases que parecen describir la realidad, pero cuando las auditamos descubrimos algo incómodo. Están llenas de espacios vacíos, de excepciones ignoradas, están llenas de conclusiones apresuradas. Y entonces comenzamos a comprender algo enorme. No estamos viendo la realidad, estamos viendo un relato construido sobre la realidad encima de eso. Y cuando más conscientes nos volvemos de ese relato, más capacidad tenemos para intervenirlo. Porque intervenir una creencia no significa pelear con ella, significa comprender cómo funciona directamente y cómo se sostiene. Descubrir qué lo alimenta, identificar qué emociones la sostienen también, detectar qué recuerdos utilizo para que se evidencie eso, revelar las razones que trabajan detrás de ese escenario directamente. Y cuando eso ocurre aparece algo que muchas personas no han sentido en muchos años. Espacio dentro de nuestro cuerpo, un espacio pequeño entre nosotros y en nuestras creencias, un espacio que nos permite observar en lugar de reaccionar, que nos permite cuestionar en lugar de obedecer, dirigir en lugar de ser dirigidos. Y aquí aparece la pregunta más importante de todas. Si nuestras creencias necesitan razones para sobrevivir, ¿qué pasaría si comenzamos a construir razones nuevas? Por supuesto que algo va a cambiar ahí. ¿Qué ocurriría si en lugar de reforzar nuestra impotencia comenzamos a reforzar nuestra capacidad? ¿Qué pasaría si entrenamos nuestra mente y lo hace diferente todo? ¿Qué pasaría si aprendiéramos a dirigir conscientemente aquello que fortalecemos cada día? Porque eso cambia completamente toda la estructura de la realidad que observamos. Lo que repetimos se fortalece y lo que fortalecemos termina gobernándonos. Lo hemos repetido durante muchos capítulos eso. Y si nunca auditamos nuestras creencias, terminamos viviendo dentro de historias escritas por versiones antiguas de nosotros mismos todo el tiempo. Y así vamos a sufrir. Historias creadas por el miedo, historias creadas por el dolor, por momentos que ya pasaron. Pero cuando comenzamos a auditarlas algo cambia. Empezamos a descubrir que muchas de nuestras certezas eran solo conclusiones. ¿Sí? Apresuradas prácticamente. Que nuestras creencias no eran leyes universales, sino que más bien eran hipótesis. Algo que podemos construir. Que nuestra identidad no era una prisión, era una construcción y que toda construcción se puede modificar, por supuesto. Porque la mente no es un objeto fijo, es un sistema vivo, un sistema que aprende, que se adapta constantemente, un sistema que puede interpretarse y quizás la mayoría de nosotros jamás aprendió eso, ¿sí? Y que nos enseñó también eso, también directamente. Quizás nadie nos enseñó que nuestras creencias podían examinarse, que nuestros valores pueden fortalecerse, que nuestras explicaciones podían cambiar, que nuestra atención podía dirigirse y que nuestros pensamientos pueden reorganizarse. Pero cuando más avanzamos en este camino, más evidencia se vuelve sobre esa idea y más la podemos deconstruir y cambiar.
sí, completamente. No necesitamos más información sobre ello, necesitamos aprender a observar aquello que ya ocurre dentro de nosotros. Eso ya está pasando dentro, porque las respuestas no siempre están escondidas, muchas veces están hablando todo el tiempo, están ahí mismo, frente a nuestra cara. El problema es que nunca nos detuvimos a escuchar con atención eso. Y cuando finalmente lo hacemos, descubrimos algo que cambia las leyes del juego directamente. Nuestra mente no está rota, nuestra mente está obedeciendo instrucciones y la pregunta que empieza a perseguirnos desde este momento es inevitable. Si hemos estado obedeciendo instrucciones durante años, ¿quién escribió esas instrucciones? ¿Y cómo empezamos a reescribirlas? Por eso es que estamos aquí. Y ojalá que te haya gustado este contenido. Sígueme para mayor contenido, claramente, valga la redundancia, compártelo, coméntalo y nos vemos en otra oportunidad. Porque han escuchado esta frase, no puedo estar de acuerdo siempre con mis pensamientos. Yo cuando la escucho de repente digo, ¿qué habrá pasado por su cabeza para decir que no siempre tengo que estar de acuerdo con mis propios pensamientos? ¿Qué le habrá pasado por su mente para decir eso? Se las dejo ahí. Nos vemos, que esté muy bien.